Y cuando usted lo encuentre, dice: lo encontré. Salmo número 133. Gloria a Dios. Y vamos a mirar los versículos 1 al 3, o sea, todo el salmo. Es un salmo corto, pero muy precioso. Y si usted lo encontró, léalo conmigo en voz alta. Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar en este lugar para hablar tu palabra. Señor, en este momento oramos que sea tu Espíritu quien nos dirija a poder entender estas verdades. Abre nuestros corazones, queremos oír tu voz. Todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente. Señor, que solo tu palabra prevalezca. Ayúdame a poder entregar este mensaje a tu iglesia de una manera que pueda ser entendido, apropiado, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana estamos para continuar esta enseñanza que comencé la semana anterior, hablando acerca de la unidad espiritual en la iglesia. La unidad espiritual en la iglesia. Y tomamos este salmo como base, ya que este fue el texto que Dios puso en mi corazón para hablar acerca de esto, y que esto sea la visión de esta iglesia local para este año en el cual estamos, o el cual recién hemos comenzado. Salmo 133 habla de lo bueno y lo agradable que es mirar a un grupo de personas juntos y en armonía. Amén. Aleluya. Y como decía la semana anterior, es uno de esos salmos que muchos piensan que se cantaban en el pueblo de Israel cuando venían a adorar a Dios en Jerusalén durante las fiestas anuales que Dios había señalado. Venían de diferentes lugares del país para adorar al Señor, y ellos venían cantando los salmos 120 al 134, que se llama, o tienen un subtítulo allí, o un título, canciones graduales, o canciones de grados, canciones de ascenso, que tiene que ver con el recorrido que ellos hacían hacia Jerusalén. Pero lo que está implicando, lo que está mostrándose en este salmo, es la belleza de la unidad. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo decía la semana anterior que la palabra en armonía no aparece en el idioma hebreo original, sino que quizá los traductores la añadieron para reforzar el significado de juntos. Juntos. Y la belleza de estar, hermanos, juntos en un mismo lugar con un mismo propósito. Ese es el enfoque. Yo mencionaba la semana anterior, y quiero mencionarlo a manera de introducción una vez más, que de la misma manera que un padre o una madre de familia mira cuando sus hijos están reunidos y están juntos en una bonita armonía, y uno puede decir: qué bonita familia, ¿no es cierto? Qué bonito los hermanos, las hermanas juntos, porque qué hogar, qué familia no hay rivalidades entre hermanos o diferencias entre hermanos. La Biblia enseña desde el mismo comienzo, cuando Caín mató a Abel, que las familias siempre se caracterizaron por lugares donde había diferencias entre hermanos, y eso produce muchas veces un mal ambiente, una mala atmósfera. No es correcto, no es bueno, no es agradable. Pero de la manera que un padre o una madre de familia puede mirar cuando todos sus hijos están juntos y hay una bonita armonía, ellos pueden decir: qué bonito se ve, qué agradable es, ¿correcto? Porque eso trae un buen ambiente al hogar.
Y yo pienso que de la misma manera Dios está mirando su pueblo. Y cuando ve su pueblo unido, junto, en armonía, Dios dice la misma cosa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Porque aun cuando el salmo es atribuido a David, obviamente al ser parte de la Biblia, del canon bíblico, quiere decir que David fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que él escribió. Y si él fue inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que son palabras de Dios a través de la boca de David. ¿Correcto? Quiere decir que el pensamiento viene de Dios, no de David. Y Dios es el que está diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y yo decía la semana anterior que este es un salmo que puede ser aplicable a una familia cuando está junto, o la belleza de la unidad familiar, a una reunión de amigos cuando están juntos, pero también es aplicable a la iglesia local. Y es en esa aplicación que estamos nosotros trabajando en esta mañana para enfocar la enseñanza de la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver una iglesia local junta, en un mismo lugar, en armonía, con un mismo propósito. Y yo decía la semana anterior que la unidad que Dios quiere ver en su pueblo es una unidad que Él describe como buena y agradable, buena y excelente. La palabra buena tiene que ver con lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es bueno. La palabra agradable o delicioso habla de algo que es sumamente atractivo. De manera que esas dos palabras, esos dos calificativos describen a un pueblo que está funcionando como Dios quiere que funcione. Esta unidad, yo hablaba la semana anterior, habla de consagración para servir al Señor. Habla de consagración, unidad para estar en un mismo lugar. Y realmente el enfoque de este pasaje y de esta enseñanza gira alrededor de la importancia que la iglesia local tiene de que cada creyente sienta la responsabilidad, el compromiso, la entrega, la dedicación, de que el día donde la iglesia decide unirse para celebrar su servicio, es el día en el cual yo tengo mi responsabilidad para estar ahí. Amén. Y cuando yo selecciono o cuando yo decido que ese es el día en el cual yo debo estar allí, porque Dios me quiere allí, implica que yo tengo que poner esa prioridad en mi vida y consagrarme a mí mismo para cumplir con ese propósito. Lo cual habla de compromiso personal de cada uno, responsabilidad personal, entrega, dedicación, y eso es consagración. Cuando dice el Salmo, es como el buen óleo sobre la cabeza, está señalando a Aarón, cuando era ungido o cuando fue ungido para desarrollar su ministerio sumo sacerdotal. Realmente la unción que fue derramada sobre él lo consagró a ese ministerio. De la misma manera, cuando el pueblo de Dios se une con un propósito específico, ese pueblo se está consagrando para que ese propósito se cumpla. Y cuando el pueblo se consagra para ese propósito, quiere decir que está poniendo eso en prioridad. Y tiene que ser una excusa muy justificada para que uno falte a la reunión que uno se ha comprometido con Dios a estar presente. Amén. O sea, no es que yo voy a la iglesia cuando no tengo otra cosa que hacer. No es que yo voy al servicio cuando no tengo otra cosa, otro lugar a donde ir. No, esa es la prioridad. El día del Señor es para estar en la casa del Señor, en el servicio de la iglesia local, porque allí yo tengo como parte de esa iglesia una responsabilidad con Dios. Aleluya, aleluya. O sea, donde el pueblo está unido con un propósito correcto para servir al Señor, esa unidad es hermosa porque refleja
que hay una verdadera consagración. Ahora, cuando el pueblo se reúne de esa manera consagrada, la unidad propicia la manifestación del Espíritu Santo. Este fue el próximo punto que yo traté de desarrollar la semana pasada. La unidad propicia, dígalo conmigo, la unidad propicia la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios se consagra para estar en un mismo lugar, con un mismo propósito, y ese es el propósito de Dios, allí Dios manifiesta su presencia y su poder. De nada vale que estemos juntos en un mismo lugar simplemente para estar juntos, porque realmente lo que desarrollamos es compañerismo social. Aunque eso es parte de lo que una iglesia es, ese no es el propósito de Dios. Dios quiere usar el compañerismo de la iglesia local para Él manifestar su Espíritu Santo, de modo que haya poder de Dios en ese lugar. Si hay poder humano solamente, no hay mucho que esperar. Nosotros, por mucho, muy buen deseo, muy buen propósito de ayudar, en nuestra propia fuerza somos muy limitados. Pero cuando somos vasos, instrumentos en las manos de Dios, no hay límite a lo que Dios puede hacer en una iglesia que ha decidido consagrarse para estar unida en un día de servicio y expectante a lo que Dios va a hacer. Aleluya. En efecto, eso fue lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés la Biblia dice, Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Sí, todos los discípulos de Jesús, todos aquellos a quienes Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esperen allí el poder de Dios, sean llenos del Espíritu y entonces vayan a predicar. La Biblia dice, ellos obedecieron a Jesús y se quedaron allí esperando, y de repente vino del cielo como un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Dios manifiesta su Espíritu donde hay un pueblo consagrado a estar en unidad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es bueno entender este punto. Cuando ellos se reunieron allí en Pentecostés, ellos estaban esperando el Espíritu Santo. Cuando la iglesia de Dios se reúne hoy día en cada local, en cada servicio, en cada iglesia local, no estamos esperando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino. En aquel tiempo el Espíritu Santo no había venido a la tierra. Vino a morar en Jesús. Jesús se fue al cielo. Ahora el Espíritu Santo vendría para morar en los creyentes y llenar a los creyentes con poder de lo alto, para que los creyentes prediquen la palabra y cumplan el propósito de Dios. Pero el Espíritu Santo ya vino. Nosotros muchas veces oramos y decimos, ven Espíritu Santo. Y aun cuando es una intención muy buena y correcta, pero teológicamente no es correcta, porque el Espíritu Santo no necesita venir. Él ya llegó. Él ya está en el corazón de cada verdadero creyente. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, oye bien esto, Dios manifiesta su Espíritu, pero no es desde el cielo, sino es desde adentro de nosotros. Oh, aleluya. El Espíritu Santo no está en el cielo, Él está en la tierra. Él está en su iglesia. Él está dentro de cada creyente. La Biblia dice, cada creyente es templo del Espíritu Santo. Él ya está aquí. Ahora es nuestro trabajo unirnos en un mismo espíritu, en un mismo propósito, para permitir al Espíritu Santo que está ya en nosotros, que fluya desde nosotros y haya manifestación de su poder, de su presencia, y se cumpla su propósito. Bendito el nombre del Señor. De modo que cuando hay unidad, esa unidad propicia la manifestación del Espíritu Santo, primeramente para cumplir el propósito de Dios como iglesia. Acuérdate bien que yo mencionaba la semana anterior que de la misma manera, cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, no está diciendo que el hombre solo, sin una mujer a su lado, sin una familia,
es infeliz o no es bueno que esté así. No, hay hombres que funcionan excelentemente bien así. Pero no es bueno que el hombre esté solo cuando se trata de cumplir el propósito de Dios para hacer la familia y a través de la familia que esta tierra se poblara y cumpliera el propósito. De la misma manera, un creyente aislado, un creyente en su casa, solito por allí, puede edificarse, puede llenarse de la palabra, pero no puede cumplir el propósito que Dios tiene a través de su iglesia. ¿Me están entendiendo? O sea, muchos cristianos dicen, no, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Yo me quedo en mi casa viendo televisión cristiana. Yo leo mi Biblia allí, pastor. Oro hasta 3 horas y nadie me interrumpe. Oh, yo soy feliz de esa manera. Es posible que lo seas, pero te estás edificando a ti mismo. Pero cuando se trata del propósito de Dios con su iglesia, para que tú seas parte de un pueblo a quien tú puedas bendecir y que ese pueblo te pueda bendecir a ti, es imposible que cuando estás aislado puedas cumplir ese propósito. Aleluya. De manera que es tan vital que nosotros entendamos eso, cuán necesario, cuán importante es que la iglesia se reúna los días que tiene señalado para servicios. Todos digan, allí yo debo estar. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oh, aleluya. Eso lo dice otro salmo, para que usted lo sepa si es que no lo había entendido de esa manera. Ahora, cuando el Espíritu Santo llena un grupo de personas, una iglesia local, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, esa plenitud del Espíritu fluye desde la cabeza, que es Cristo. De la misma manera que cuando el sumo sacerdote Aarón era ungido y el aceite, el perfume de la unción corría desde su cabeza a través de su barba y llegaba hasta sus vestiduras, de esa misma manera Cristo fue ungido. La Biblia dice, Dios le hizo Señor y Cristo. Cuando Él resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo de Dios. Él es el Mesías de Dios. Mesías, Cristo, ungido, todo significa lo mismo. Él es el que tiene la unción. Pero la unción que Él recibió, Él la ha derramado sobre su iglesia. Y ahora cada verdadero creyente tiene la unción de Dios en él. Aleluya. Amén. La unción, dígalo conmigo, cada verdadero creyente tiene la unción de Cristo en él. Sí, es interesante. Cuando nos reunimos con un mismo propósito, la plenitud del Espíritu fluye en la iglesia local, pero esa plenitud del Espíritu viene desde la cabeza, que es Cristo. Yo quiero que entendamos esto. No es solamente estar en un mismo lugar, no es participar de lo mismo o estar socialmente unidos. Es estar conectados con Cristo de una manera personal y colectiva. Conectados con su Espíritu, conectados con su carácter, conectados con su deseo, conectados con su misión. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Ambos son una unidad. Es interesante cómo el apóstol Pablo recibió esta revelación, donde él describe a Cristo como la cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo, dándonos a entender que de la misma manera que mi cabeza y mi cuerpo forman parte de una unidad, de la misma manera Cristo y su iglesia son uno. Y para que la iglesia funcione correctamente, debe tener la mente de Cristo. Debe tener el deseo de Cristo. Debe mostrar el carácter de Cristo. O sea, debe haber una conexión entre Cristo y su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De modo que vuelvo a repetir esto porque es importante. La unidad de la cual yo estoy hablando no es solamente estar en un mismo lugar. No solamente es participar de lo mismo.
cantamos lo mismo, oímos la misma palabra juntos, oramos juntos. No es solamente eso. No es estar socialmente unidos. Unidad espiritual habla de estar conectados con Cristo de una manera personal y colectiva. Esta unidad, iglesia, es primeramente vertical entre el creyente y Cristo. Y entonces se hace horizontal entre creyente y creyente. Si mi unidad con Cristo no está correcta, si mi conexión con Cristo no está correcta, mi conexión con mis hermanos no va a estar correcta. De modo que esta unidad espiritual es estar conectado con Cristo de una manera personal y colectiva. Conectados con su espíritu, con su carácter, con su deseo y con su misión. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que mires 2 o 3 escrituras para reforzar este pensamiento y no pienses que es una idea que se me ocurrió anoche. En el libro de Primera de Juan, allí en el Nuevo Testamento, llegando al Apocalipsis, mira el capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Versículos 20 y 27. Cuando lo encuentres, dices, lo encontré. Ok, mira lo que dice la escritura. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis, no dice tendréis algún día, dice vosotros. Está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes. Vosotros tenéis la unción del Santo. Si tu Biblia es como la mía, la palabra santo tiene una letra mayúscula al principio. No habla de cualquier santo, habla de Jesús. Él es el santo de Dios. Y dice que cada verdadero creyente tiene la unción del Santo. Diga conmigo, yo tengo la unción del Santo. La unción de Cristo está en mí. Aleluya. Y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción me enseña a permanecer en Cristo. La unción me enseña a estar en unidad con Cristo. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros. Oh, aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Si vosotros permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho, dijo Él. Ok, es el Espíritu Santo en mí, en una manera personal, quien me recuerda que yo permanezco en Cristo, que mi posición es en Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios. Si tú eres un creyente verdadero, la unción está en ti. La misma unción que está en ti está en mí. Y eso me conecta de una manera personal con el Señor Jesucristo. A nivel individual. Aleluya. Ahora mira otra escritura en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 21 y 22. Te voy a dar la oportunidad de que lo encuentres. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dios me ungió a mí, pero Dios te ungió a ti también. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, como verdaderos creyentes somos hombres y mujeres ungidos. Conocemos al Señor y podemos estar firmes en nuestra vida cristiana, conectados con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, cuando estamos conectados con Él de esa manera, tenemos la unción que viene de Él. Él es el ungido de Dios. Pero el apóstol Pedro en Pentecostés dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, o la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Él recibió la promesa del Espíritu Santo cuando Él fue exaltado a la diestra del Padre, pero no la recibió para Él, para su beneficio, sino para derramarla sobre su iglesia. Y ahora su iglesia tiene la unción del Espíritu Santo que conecta a la iglesia con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando entendemos esta realidad, vamos a darnos cuenta que el estar unidos en la iglesia no es simplemente algo social, no es simplemente algo de amistad y de compañerismo humano, sino es que estamos reuniéndonos con un propósito muy, muy poderoso, que es que la unción que está en nosotros comience a manifestarse para que el propósito del Señor se cumpla. Cristo no está aquí en la tierra en una forma visible, como cuando Él estuvo aquí los 3 años de ministerio que Él vivió, o los 33 años que Él vivió aquí en la tierra, pero esos 3 años donde Él desarrolló su ministerio. Él no está aquí físicamente, pero Él está aquí ahora a través de su iglesia. Somos nosotros los que manifestamos el carácter de Cristo a la gente. Somos nosotros los que manifestamos el amor de Cristo a la gente. Somos nosotros los que manifestamos el deseo de Cristo a la gente. Somos nosotros los que cumplimos el propósito y la misión de Cristo en este mundo. Aleluya. Él dijo: id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y Él dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia está haciendo está cumpliendo esa misión, Cristo está en medio de ellos. Oh, amén. Oh, amén. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra antes de ir a la cruz, Él hizo una oración al Padre. Y la oración que Él hizo en Juan capítulo 17, los teólogos la llaman la oración sacerdotal de Jesús. Es una oración donde Él ora por sus discípulos. Pero no solamente por los discípulos que estaban con Él en aquel momento, sino por todos los discípulos que vendrían a ser sus discípulos a través de todas las generaciones que iban a venir, incluyéndonos a nosotros hoy. Y yo quiero que mires conmigo en el libro de Juan, capítulo 17, por favor. Estamos hablando de unidad espiritual. La unidad espiritual de la iglesia. Ese es el título de esta enseñanza esta mañana. Oh, aleluya. Juan capítulo 17. Todo ese capítulo es interesantísimo y yo te sugiero que lo leas en tu casa y mires lo que Jesús oró por ti. Pero en el capítulo 17, versículo 20, Jesús menciona palabras que yo quiero resaltar. Dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando al Padre para que todos sean, ¿qué? Uno. Ahora note eso: para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Aleluya. Una vez más: para que todos sean uno. Pero Él añade, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora piensa un momentito antes de continuar. La unidad que Jesús quiere ver en su iglesia es una unidad semejante a la unidad que hay entre Él y el Padre. En Juan Él dice en otros lugares: el Padre y yo una cosa somos, o uno solo somos. Y muchos lo interpretan como que son la misma persona. Pero el Padre es una persona y Jesús es otra persona. Ambos son Dios. En efecto, la doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios. Pero ese solo Dios se manifiesta en 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre tiene una personalidad, el Hijo tiene otra personalidad y el Espíritu Santo tiene otra personalidad. Pero todos tienen el mismo propósito, la misma voluntad, el mismo sentir, el mismo objetivo. Hay una unidad indivisible entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús lo demostró cuando Él dijo: nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo no puede decir nada, sino lo que oye al Padre que diga. Eso lo dice Juan en su evangelio.
De manera que Jesús funcionó en una unidad absoluta, completa, entre Él y su Padre Celestial, para Él cumplir el propósito para el cual Él vino a esta tierra. ¿Me está siguiendo? Jesús está orando al Padre aquí en Juan 17, 21, y Él dice: Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Él está diciendo: Padre, la misma unidad que hay entre tú y yo estoy orando que haya esa unidad entre ellos y nosotros. Oh, aleluya. Voy a decir algo ahora que a lo mejor te va a estremecer, pero es lo que Jesús está orando aquí. En esta oración de Juan, capítulo 17, Él dice: Padre, versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, protégelos en tu nombre. Él está diciendo: Señor, protégelos en tu nombre, dentro de tu nombre. Implica que la iglesia, los creyentes, han sido puestos dentro del nombre de Dios. Hay una unidad espiritual poderosa que nosotros muchas veces no podemos entender y no analizamos siquiera. Que cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Fuimos todos metidos en un cuerpo por el Espíritu Santo. Fuimos metidos dentro del nombre de Dios mismo. Y allí estamos protegidos. Y allí estamos guardados. Guardados del poder del maligno. Guardados de todo lo que viene a destruir. Jesús hizo esa oración. Y yo estoy convencido de que la oración que Jesús hizo, Dios la contestó. ¿Por qué? Porque Él dijo: Padre, allí frente a la tumba de Lázaro, te doy gracias porque siempre me oyes. O porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Cuando Él oró esta oración, él estaba convencido que el Padre contestaría esa oración. Y Él dice: Padre, guárdalos en tu nombre. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Si tú eres un creyente verdadero, tú has sido puesto dentro del nombre de Jehová, dentro del nombre de Dios. Él es un refugio para ti. Tú y yo estamos dentro del mismo nombre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y ahora Él añade el versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros. La misma unidad que hay entre el Padre y Jesús. Jesús está orando para que esa misma unidad haya también en los creyentes. Una unidad entre el Padre, el Hijo y nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira el 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, Él está diciendo: ellos pueden ser uno porque yo les he dado la gloria que tú me diste. La gloria de poder ser uno contigo. La gloria de poder ser uno contigo, yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno en nosotros. Mira el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra traducción dice: para que sean completamente uno. Iglesia, la visión de la iglesia local debe ser la visión de que no importa cuánta gente pertenece a la iglesia local, somos uno. Y debemos comenzar a mirarnos como colectivo más que vernos individualmente cada uno por separado. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Estamos unidos verticalmente con Jesucristo. Pero cuando cada uno está unido verticalmente con Él, entonces podemos ser unidos horizontalmente los unos con los otros. ¿Por qué? Porque
El mismo propósito que hay en mí está en ti. La misma misión que hay en mí está en ti. El mismo carácter de Cristo que se desarrolla en mí se desarrolla en ti. Entonces podemos tener unidad. Porque la unidad primaria es entre nosotros y el Señor Jesucristo. Cuando el mundo ve eso, el mundo cree que Jesús de verdad vino. Porque ve a Cristo en su iglesia. Cuando el mundo ve eso, dice, para que el mundo conozca, sepa que tú me enviaste. Iglesia, no es solamente reunirnos por reunirnos, es para cumplir propósito. Y ese propósito tiene que ver con estar conectados con su espíritu, conectados con su carácter, conectados con su deseo, conectados con su misión. Me llama la atención este término, conectados con su carácter. Dios espera que tú manifiestes el carácter de Cristo en tu vida diaria. Dios espera que yo manifieste el carácter de Cristo en mi vida diaria. No el carácter de mi carne. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Aleluya. El carácter de Cristo. La personalidad de Cristo. Hablando a los filipenses, el apóstol San Pablo dijo palabras muy sabias. La iglesia de Filipos era una iglesia muy positiva. Una iglesia bastante perfecta, pero no hay iglesia perfecta. Una iglesia que a pesar de todas sus virtudes estaba cayendo en un terrible peligro de que la unidad se rompiera. Había disensión, había diferencia, estaba comenzando a meterse un espíritu de división, de diferencia, de disensión en Filipos. Y Pablo dijo que ustedes necesitan estar juntos. Y para poder estar juntos, dijo él, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La misma actitud, la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, para yo manifestar el carácter de Cristo, yo tengo que estar conectado con Él 100%. Yo tengo que permitir que su espíritu domine mi vida y darle prioridad a su espíritu en mí y no a mi carne en mí. Y eso quiere decir, iglesia, que yo debo dejar a un lado las diferencias personales, las disensiones y las discrepancias. Cosas que nos dividen. Yo puedo pensar diferente a ti en algunas cosas. Yo puedo tener mis preferencias que son diferentes a las tuyas. La unidad de la cual Dios habla no es uniformidad. No es que todos tenemos que ser iguales y estar serios todos, o reírnos todos a la misma vez, que parece un coro bien preparado. No, Dios quiere diversidad. En efecto, la mayoría de las veces, para que haya unidad real, debe haber diversidad. Si pongo como ejemplo el matrimonio, la mayoría de las parejas, el uno ve en la otra persona lo que él no tiene, en cuanto a carácter significa. Amén. Y uno dice, pero ¿cómo pueden estar juntos si son tan diferentes? Eso es lo que da belleza al matrimonio. Gretel y yo somos diferentísimos en todos aspectos. Sin embargo, cuando yo la conocí a ella, lo que a mí me atrajo de ella, entre otras cosas, fue su carácter, fue su forma de ser. Era diferente a mí. Era diferente a mí, pero eso me gustó. Quizás si hubiera sido igual que yo, hubiera dicho yo, qué aburrimiento. Y por lo regular en una pareja siempre hay uno más chistoso que el otro, uno más risueño, la otra persona es más seria, pero lo que le falta a uno tiene la otra persona. Qué aburrido cuando los dos son iguales. Imagínate a alguien que es serio de por sí, así nació, así es, y se casa con otra persona que también es seria de por sí. Qué seriedad en esa familia, ¿no? O una persona que es risueña y que todo es chiste, se casa con otra persona que es igual. Ahí no hay seriedad por ningún lado. Debe haber balance, debe haber equilibrio. Y ambos colaboran con su personalidad diferente para que pueda haber complemento y la unidad sea completa. De la misma manera la iglesia. Cada creyente es diferente.
Cada creyente es distinto en sus gustos personales, en opiniones de cómo pueden muchas cosas ser. Pero debemos permitir que por encima de todas esas diferencias haya algo que nos une. El carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo, el propósito de Cristo. O sea, cuando nos reunimos podemos tener diferentes opiniones en otras cosas, pero lo que tiene que ver con que la iglesia funcione bien y se cumpla el propósito de Dios debe ser el mismo sentir en todos. Y eso produce la unidad que Dios quiere ver acá. Aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo esta mañana? Si yo pienso que eso es vitalmente importante si nosotros queremos ver que Dios se glorifica en su iglesia y manifestamos su carácter, su deseo, su misión, su espíritu. Note, dejando a un lado las diferencias personales, dejando a un lado las disensiones, las discrepancias, todo aquello que yo puedo mirar que puede causar división o diferencia o disensión. Guardármelo para mí, porque puede interrumpir la unidad del Espíritu, que es lo que Dios quiere ver en su iglesia. Cuando el pueblo de Dios camina en el Espíritu, oye bien esto, y no en la carne. Cuando el pueblo de Dios camina en el Espíritu y no en la carne, el pueblo se olvida de las cosas externas y el pueblo se enfoca en las cosas eternas del Espíritu. Las cosas externas nos dividen. Género, o sea, entre hombre o mujer, las mujeres son mejores que los hombres, o los hombres son, no. Riqueza, uno tiene dinero, el otro no tiene dinero. Cuando uno se enfoca en lo externo, eso divide. Apariencia, prejuicios étnicos. Bueno, yo soy cubano, soy mejor que los demás. O yo soy cubano y tiene que ser como yo digo, o como a mí me gusta. No, prejuicios étnicos, todo lo que tiene que ver con... Y la iglesia hispana en este país batalla con esto muchas veces. Porque aunque somos todos hispanos, hablamos el mismo idioma, cada cual lo habla a su manera y cada cual tiene sus dichos personales y sus costumbres y su cultura, y que puede eso causar diferencias y puede causar fricciones. Pero aun cuando hay mexicanos, centroamericanos, suramericanos, cubanos, norteamericanos, todos hemos sido nacidos de nuevo y nuestra patria está en el cielo, nuestra ciudadanía es celestial. Y entonces debemos olvidarnos de nuestros prejuicios étnicos y concentrarnos que todos pertenecemos al mismo pueblo, lavados con la misma sangre, nacidos por el mismo Espíritu Santo de Dios, con la misma esperanza y la misma misión. Amén, gloria al Señor. Eso estuvo bonito, ¿no es cierto? Las cosas del Espíritu nos unen y glorifica a Cristo. Ahora es interesante entender esto. Cuando andamos en el Espíritu, andamos en amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Martin Luther dijo esto y yo lo quiero citar. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. No trates de convencer a otra persona para que sea como tú. No trates de que la otra persona tiene que ser igual que tú para que pueda haber unidad. No. Deja que el amor de Dios en ti haga el trabajo. Y el amor de Dios en ti es la fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. Proverbios dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace Dios estar en paz con él. Oh, precioso es el nombre del Señor. Precioso es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Bendito Jesucristo. Unidad espiritual. Unidad espiritual. Unidad espiritual. Esto es algo que el diablo ataca todo el tiempo en la iglesia, de una u otra manera. Si tú has leído la Biblia, la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios era una iglesia que había recibido el Espíritu Santo, habían dones del Espíritu allí. Sin embargo, los corintios, como griegos al fin de cuentas, tenían su cultura. Y estas personas eran fascinadas cuando venía alguien que hablaba bonito
ellos querían seguir. O sea, los griegos les gustaba mucho la filosofía y seguir a diferentes filósofos. Y cada filósofo tenía su discípulo. Pablo fundó la iglesia en Corinto. Pero entonces luego llegó Pedro y visitó. Y Pedro habló. Y algunos corintios dijeron: ¡uy, qué bonito habla Pedro! Me gusta más que Pablo. ¿Sabe qué yo voy a hacer de Pedro? Luego llegó Apolos. Apolos era un hombre elocuente. La Biblia dice poderoso en la palabra. Cuando Apolos habló, muchos corintios dijeron: wow, ese es el que a mí más me gusta. Yo a partir de ahora voy a ser de Apolos. Entonces ya había el grupo de Apolos, el grupo de Pedro y el grupo de Pablo. Entonces otros dijeron: a mí ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos, yo soy de Cristo. Y entonces la iglesia se fraccionó en grupos y partidos diferentes. Y esto iba en contra de la unidad que Dios quería ver en la iglesia. Y la iglesia comenzó a funcionar mal. La iglesia comenzó a destruirse. Y el apóstol Pablo tiene que escribir 1 Corintios para arreglar los problemas que estaban habiendo allí. Pero hay algo que me llama la atención. En 1 Corintios 2:16 Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, la iglesia tiene la mente de Cristo para funcionar como Cristo quiere que funcione, en unidad con Él, que es la cabeza. Pero la carnalidad en la iglesia impide que la mente de Cristo pueda funcionar en los creyentes. Y Pablo dijo: no les puedo hablar a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Porque todavía son bebés. Todavía están diciendo uno: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Están funcionando como hombres comunes, no como la iglesia del Señor. Y lo mismo pasa en cualquier congregación. El enemigo está usando nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro carácter carnal, muchas cosas que tú ni te imaginas, para traer diferencia, división, disensión, alejamiento entre los unos y los otros. El objetivo satánico es destruir la unidad. Porque si él destruye la unidad en una iglesia local, él destruyó esa iglesia. Pero cuando los creyentes en una iglesia aprenden a caminar en el Espíritu, van a decir: no, Señor, a pesar de nuestras diferencias personales, a pesar de nuestros diferentes caracteres humanos, pero vamos a funcionar en el poder del Espíritu, para que el mismo carácter de Cristo sea el que funcione acá, la misma mente de Cristo sea la que funcione en nosotros, y vamos a destruir el poder del adversario. Oh, aleluya. Si usted no lo cree, no diga nada, pero si lo cree, dice amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de los Hechos, y con esto quiero terminar, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo número 2. Cuando la iglesia comenzó en Pentecostés, el versículo 42 describe cómo esta iglesia empezó a funcionar. Y mira lo que dice el versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora note lo que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se pone 4 cosas en las cuales ellos perseveraban: doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza apostólica. 2, la comunión unos con otros. 3, el partimiento del pan. 4, en las oraciones. Pero lo primero era la enseñanza apostólica. Iglesia, lo que une la iglesia del Señor es la enseñanza de su palabra. La que nos transmite la mente de Cristo a nuestras mentes es la palabra del Señor. Y déjame decirte algo, que esto es una de las cosas que Dios puso en mi corazón la semana pasada para traer esta enseñanza. La necesidad imperativa de respetar como iglesia la enseñanza de la iglesia local. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la opinión de cualquiera. No, pero esa es la opinión del pastor.
Ah, no, pero esa es la forma de interpretar que él tiene. No. Olvidémonos de la opinión del pastor. El pastor puede tener una opinión personal, pero lo que el texto dice es lo que la Biblia dice. Amén. Y la verdadera enseñanza de la palabra de Dios no es la enseñanza que se deja llevar por teologías o basadas en denominaciones, sino en lo que el texto bíblico dice. Cuando tú aprendes a recibir un mensaje, una enseñanza en la iglesia local, sobre todo cuando esa iglesia es una iglesia donde se enseña la palabra, pero no pones en práctica lo que tú recibes, sino que tomas la enseñanza como un sermón más. Me gustó el sermón, qué bonito habló, pero ahí quedó. No perseveras en lo que aprendiste, no perseveras en lo que recibiste, no pones en práctica lo que tú oíste que la Biblia enseña. Tú no estás colaborando para la unidad del Espíritu. Amén. Aleluya. Lo que la Biblia me enseña a mí, te enseña a ti. Cuando se expone la palabra desde el púlpito de la iglesia local, es la palabra de Dios, es la mente de Cristo, para venir e impactar tu mente natural o renovar tu mente natural. Cuando tú y yo comenzamos a funcionar siguiendo la misma enseñanza, la misma palabra, estamos estamos permitiendo al Espíritu de Dios que está en nosotros comenzar a dirigirnos, no solamente de una manera individual, pero colectiva, como iglesia, como cuerpo. Y entonces vamos a comenzar a ver esta unidad manifestarse de una manera que va a traer gloria y honra al nombre de Jesús. Porque es como si Cristo mismo estuviese en la iglesia local funcionando, pero esta vez a través de los miembros de esa iglesia. Perseveraban en la doctrina. Cuando perseveramos en la enseñanza, vamos a perseverar en la comunión. Vamos a perseverar en el partimiento del pan. Vamos a perseverar en las oraciones. Cuando cada creyente está en comunión con el Señor de una manera personal e individual, ese creyente tiene cosas en común para compartir con los demás. Un mismo enfoque, un mismo sentir, una misma unidad. Los que venían a adorar a Jerusalén, de los cuales el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Ellos venían a Jerusalén, pero no mostraban un acto de piedad individual. Ellos expresaban solidaridad con el resto del pueblo. Y qué bueno que el Señor pueda ver en Faro de Vida la iglesia. La iglesia. No el creyente fulano, no la creyente fulana, no, la iglesia. La iglesia. Que lo que uno hace no lo hace para vanagloriarse a sí mismo, sino para el bienestar de la iglesia. Lo que otro hace es porque el Espíritu de Dios lo movió a hacerlo para el bienestar de la iglesia. No hay quien brilla más y quien brilla menos. Brilla Cristo dentro de la iglesia local. ¡Oh, aleluya! Bendito el nombre del Señor. Él es el único que debe brillar. 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 Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ponte de pie, eso es todo lo que tengo para hoy. Vamos a darle gracias a Dios y decir, Señor, tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres maravilloso en mi vida. Oh, aleluya, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú realmente anhelas decir de esta iglesia local, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Señor, gracias por la unción que está en cada uno de nosotros como verdaderos creyentes y que nos ayuda y nos enseña a vivir en una comunión íntima contigo primeramente y entonces con los demás. Ayúdanos, Señor, a caminar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a caminar en el poder de tu amor.
Ayúdanos a poner nuestras diferencias a un lado, nuestras discrepancias, nuestras preferencias personales, y permitir que sea, Señor, el propósito tuyo, lo que tu palabra enseña, lo que realmente dirija nuestras vidas. Oh Señor, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Oh, glorifica tu nombre. Yo quiero que cada uno se sienta parte de su iglesia. Si usted pertenece a esta iglesia local, siéntete parte de aquí. No un extraño, no alguien que viene y desde afuera mira. No, no, no. Alguien que perteneces a esta congregación. Que Dios tiene un propósito contigo maravilloso. Y que cuando lo ponemos en función, oh, vamos a ver la gloria del Señor. Aleluya.